Problema número 5. Un rectángulo tiene un área de 96 metros cuadrados. Su área del rectángulo es 96 metros cuadrados. Toda esta área vale 96 metros cuadrados. Haya las dimensiones. ¿Qué dimensiones? Obviamente su largo o su base, su ancho o altura. Eso es lo que me piden las dimensiones. Dice que su base excede en 4 a la altura. La base excede en 4 a la altura. La base excede, es mayor en 4 que la altura. ¿Ya? La base excede a la altura en 4. Entonces, de aquí observo, ¿no? Que si la base es B, la altura ¿cuánto vale? B menos 4. ¿Ya? O si no, al revés, miren. B menos 4 equivale a H, menos 4H. Entonces, observen, la base vale B. Y su altura, que es esta es la altura, ¿a qué equivale? A B menos H. ¿A qué es igual el área del rectángulo? Es base por altura, ¿sí? Entonces, ¿cuánto mide la base? B por su altura. ¿Cuánto mide su altura? B menos 4. Y eso es igual al área. ¿Cuánto es su área? 96 unidades cuadradas. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Van a hallar el valor de B y una vez que tengan B ya conocen H. Eso es lo que les pide, ya las dimensiones. Es decir, les pide ya la altura y les pide ya H. Problema número 6. El lado de un rombo mide 17 metros. Aquí tengo dibujado un rombo. Un rombo se caracteriza por lo siguiente. Primero, sus 4 lados son iguales. Este lado es igual a este lado, es igual a ese lado y también será igual a ese lado. ¿Qué más? Tiene 2 diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor. La diagonal mayor y la diagonal menor forman siempre ángulo de 90 grados. La mayor con la menor forman ángulo de 90 grados. ¿Qué más es de un rombo? Lo siguiente, que las diagonales se bisecan, significa que se cortan justo en su punto medio. Es decir, este segmento y este segmento son igualitos. Lo mismo, la diagonal mayor se biseca, se corta en 2 segmentos iguales. Ahí está. Listo. Dice que la diagonal mayor, D mayor, mide 30 metros. Entonces, como ha sido dividido en 2 porciones, esta porción vale 15 y esta porción también vale 15. ¿Qué más sé? La diagonal menor se divide en 2 partes iguales. Me pide calcular el área del rombo. El área del rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. ¿Qué datos tengo? El lado, este es su lado, este es su lado, este es su lado. Dice que su lado vale 17 metros. Observen este triángulo que estoy pintando aquí. Es un triángulo rectángulo, ¿ya? En ese triángulo rectángulo conozco sus catetos. Uno vale 15, este cateto que no conozco le voy a poner K, y su lado, por dato del problema, vale 17. Aplico el teorema de Pitágoras para hallar el valor de K. Es decir, voy a decir aquí que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 15 al cuadrado más el otro cateto K al cuadrado. Una vez que resuelva, voy a conocer el valor de K, hallo mi formulita. El área va a ser igual. ¿Cuánto vale la diagonal? 30. ¿Cuánto? La diagonal mayor vale 30. ¿Cuánto vale la diagonal menor? Aquí está. La diagonal menor vale K más K, es decir, 2 veces K. Sobre 2. Como ya conozco K, reemplazo y tengo el área del rombo. Problema número 7. La diagonal de un cuadrado inscrito en una circunferencia mide 10 raíz de 6. Esta es la diagonal del cuadrado. Dice que mide 10 raíz de 6. 10 raíz de 6 metros. Halla el área del cuadrado y del círculo. El área del cuadrado, en función de la diagonal, es diagonal al cuadrado entre 2. Yo tengo mi diagonal. Mi diagonal vale 10 raíz de 6. Lo reemplazo y ya tengo el área del cuadrado. Me pide ya el área del círculo. El área del círculo, fórmula pi por el radio al cuadrado. Es decir, necesito conocer su radio.
como este cuadrado está inscrito en una circunferencia, sabemos que desde el centro hacia aquí se llama radio, del centro hacia aquí se llama el radio. Entonces observo que radio más radio me da 10 raíz de 6, o si no, el radio es la mitad de la diagonal. La mitad de 10 raíz de 6 es 5 raíz de 6. Ya tengo el radio, lo reemplazo y ya tengo el área de la circunferencia. Vamos a resolver el problema número 8, pero antes vamos a recordar algunas propiedades. Empecemos con el triángulo que tengo aquí. Voy a unir vértice con el punto medio de su lado opuesto. El punto medio que une con el vértice opuesto, ¿cómo se llama? Se llama mediana. Segmento que une vértice con el punto medio. La mediana tiene la siguiente propiedad, que lo ha dividido al triángulo en dos áreas equivalentes. Esta área y esta área son iguales. Propiedad de la mediana. Ahora veamos aquí este triángulo. En este triángulo he buscado el punto medio, es decir, este segmento y este segmento son iguales. Este lado también su punto medio, significa que este segmento y este segmento son iguales. Se cumple el siguiente teorema, el teorema del punto medio. Si este segmento vale 2 veces K, este segmento vale la mitad, K. Problema número 8. Se tiene un triángulo ABC de área 20 unidades, toda el área vale 20 unidades cuadradas. Se traza MN, MN paralelo a ABC, son paralelos. Hallar el área del triángulo AMN, AMN, el área que está pintada es lo que debemos hallar. Si el doble de MN equivale a BC, BC, el doble de MN equivale a BC. Es decir, imaginen que MN vale K. Por consiguiente, BC vale 2K. BC vale 2 veces K. Se cumple el teorema del punto medio. Miren, si esto vale 2K, esto vale la mitad. ¿Pero cuándo? Cuando estos segmentos son iguales. Entonces, si esto vale 2K y esto vale K, se entiende que este segmento es igual a ese segmento, es punto medio. ¿Listo? Igual con los segmentos de abajo. Este segmento y este segmento sí o sí tienen que ser iguales. Listo. Ya demostré eso. Ahora voy a aplicar esta propiedad. Si yo trazo su mediana, segmento que une el vértice con el punto medio, me determina dos áreas iguales. ¿Listo? ¿Qué ocurre si yo a mi gráfico le voy a trazar este segmento? Observen el triángulo ABN. ABN. ¿Mediana o no? Punto medio, punto medio. Esta área y esta área son iguales. Ahora, observen el triángulo grande ABC. Punto medio, BN, ¿qué cosa es? Mediana. ¿Qué hace la mediana? Lo divide en dos segmentos iguales. En dos áreas iguales, perdón. Esta área y esta área tienen que ser iguales. Esta área vale 2A. Por consiguiente, esta área vale el doble de A. Y con eso tengo resuelto mi problema, porque el área total, ¿cuánto vale? 20 unidades cuadradas. ¿Qué voy a decir? A más 2A, 20 unidades cuadradas. Y contesto la pregunta, me pide hallar AMN. AMN, esta área. ¿Cuánto vale esa área? El valor de A. Problema número 9. Halla el área de un trapecio isósceles. ¿Qué es un trapecio isósceles? Un trapecio isósceles es aquel que tiene una base mayor, una base menor, y los lados no paralelos son iguales. Este es el lado y este lado no son paralelos. Estos sí tienen que ser paralelos. Muy bien, cuyas bases miden 32 y 64. La base menor mide, en mi problema, 32 metros. La base mayor vale, en mi problema, 64 metros. Los lados no paralelos miden 20. Este es el lado no paralelo y este lado no paralelo miden 20 metros. En un triángulo isósceles se cumple que este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Listo? Muy bien, con esos datos me pide hallar el área de un trapecio. No se olviden que el área del trapecio, ¿a qué era igual el área del trapecio? Era igual a la base mayor
más la base menor por la altura entre 2. Ya tengo la base menor, la base mayor. Lo único que me falta determinar es cuánto mide su altura. ¿Ya? Su altura tiene que ser perpendicular. Entonces, lo que voy a hacer en mi problema, chicos, es trazarle la altura. Puede ser esta altura o esta altura. Yo voy a considerar esta altura, ¿ya? Entonces, para trazo la altura, ya saben, la altura tiene que formar ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados, esta es la altura. De este lado también voy a trazar su altura, más o menos por ahí, 90 grados. Y observo lo siguiente, que esos dos triangulitos para empezar son igualitos, ¿ya? Esto también vale 20. Observen, esta base que vale 32, menor, la voy a bajar aquí. Esto vale 32. Este segmento y este segmento son iguales. Si esto vale 64 y he bajado 32, a 64 le quito 32, ¿cuánto me queda? 32. Como estos segmentos son iguales, cada segmento vale 16 y esto también vale 16. Y por el teorema de Pitágoras me van a hallar la altura h. Teorema de Pitágoras van a hallar la altura h. ¿Qué van a decir? 20 al cuadrado es igual al cateto 16 al cuadrado más la altura al cuadrado. Y con eso, esa altura lo reemplazan y ya está resuelto el problema. Problema número 10. En la figura halla el área del círculo. Aquí está el círculo. ¿Se entiende? Miren, miren chicos, se entiende que esto es el radio del semicírculo, 8. Entonces, yo voy a trazar, ahorita esto vale 8, esto también vale 8. Pero este es el centro de la circunferencia chiquita, del radio R, R. Entonces, ¿qué diré? Que 2R equivale a 8. Y ahí tengo el radio. Como me pide el área de la circunferencia, el área de la circunferencia es ¿qué cosa? Pi por el radio al cuadrado.